Una noche, en medio de una conversación familiar, mi padre decidió contarme un relato que, según aseguró con su palabra, había marcado para siempre la vida de un tío suyo. Lo narró con una seriedad poco habitual en él, como si al recordar removiera algo que nunca terminó de comprender. Contó que en cierta ocasión su tío se encontraba reunido con varios amigos en una cantina. Entre ellos estaba su compadre, un hombre en quien confiaba plenamente. La charla se extendió hasta casi la medianoche, y el tiempo se les escapó sin que lo notaran. Fue entonces cuando el compadre propuso ir a una parcela cercana para tomar algunos elotes que, según dijo, ya estaban en su punto, y seguramente nadie estaría vigilando durante la noche. El tío de mi padre aceptó sin imaginar lo que aquella decisión desataría. Ambos emprendieron el camino bajo una noche cerrada y espesa, donde la oscuridad parecía pesar sobre los hombros a cada paso que daban. Al llegar a la milpa observaron los alrededores con cautela, pero se dieron cuenta de que no había señales de vida. El silencio era absoluto y sofocante, como si el campo entero aguardara en silencio total. Convencidos de estar solos, comenzaron a cortar las mazorcas con rapidez. El compadre llevaba varios costales preparados para aprovechar la oportunidad. Arrancaban los elotes uno tras otro, y el crujido de las hojas secas era el único sonido que rompía la quietud. Tras un largo rato los sacos quedaron repletos y a reventar. Solo entonces comprendieron el problema, pues la carga era demasiado pesada, y el peso resultaba imposible para llevarlo entre los dos. La inquietud empezó a crecer como una sombra invisible. Fue en ese momento cuando el compadre pidió serenidad y aseguró tener una solución para el problema, aunque advirtió que pasara lo que pasara no debía dejarse dominar por el miedo. Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire frío de la madrugada. Sin añadir una explicación mayor, el hombre se arrojó al sendero y comenzó a revolcarse sobre la tierra suelta. El movimiento se volvió violento y antinatural. El polvo se levantó a su alrededor mientras un olor extraño, húmedo y penetrante, impregnaba el ambiente. La tierra parecía estremecerse bajo su cuerpo, y de repente la figura humana se desdibujó entre la penumbra, y algo distinto empezó a levantarse desde la tierra. Ante los ojos atónitos del testigo, emergió un burro enorme de proporciones desmesuradas. Su lomo era ancho y poderoso, pero lo más perturbador era su mirada infernal, pues brillaba con una conciencia inquietante, demasiado lúcida para pertenecer a un simple animal. El tío de mi padre quedó paralizado por semejante impresión. El terror le heló la sangre mientras intentaba convencerse de que no estaba presenciando lo imposible, pero recordó la promesa que le había hecho a su compadre. Dominado por el miedo y sin comprender del todo lo que ocurría, comenzó a cargar los costales sobre el lomo de la bestia. Uno a uno los sacos desaparecieron sobre aquella espalda robusta. Finalmente también él se montó sobre el burro. El animal avanzó con paso firme por el sendero oscuro, como si el peso no representara esfuerzo alguno. El regreso transcurrió bajo la misma noche opresiva. Solo se escuchaba el sonido rítmico de las pezuñas golpeando la tierra y una respiración pesada que parecía mezclarse con un murmullo casi imperceptible. Antes de llegar quedó sellado un pacto de silencio, pues lo ocurrido no debía contarse jamás por ninguna circunstancia. El burro mencionó que de revelarse aquel secreto, ambos correrían peligro de perder la vida. Al arribar a la casa volvió a suceder tan impresionante ritual, pues de forma impactante y aterradora, aquel burro adoptó de nueva cuenta el cuerpo del compadre. Ambos descargaron las mazorcas y las repartieron sin cruzar apenas la mirada. Desde aquella madrugada, el tema quedó enterrado en un mutismo absoluto, y nadie volvió a mencionarlo. Mi padre concluyó así la historia, y aunque sus palabras terminaron con un abrupto silencio, la sensación que dejaron no se disipó.
En los campos silenciosos donde la noche parece eterna y la tierra guarda secretos antiguos, existen fuerzas que caminan entre los hombres, fuerzas capaces de adoptar cualquier forma, siempre dispuestas a responder a la ambición y a cobrar tarde o temprano el precio de su ayuda. Después de escuchar aquel relato, la inquietud no me dejó tranquilo. Quise entender cómo algo así podía ser posible. Mi padre, con la misma serenidad con la que había narrado la historia, explicó que los antiguos creían que quien deseara convertirse en nahual debía recostarse en un cruce de caminos durante la madrugada y esperar en la oscuridad a que un animal pasara por allí. Decían que si lograba apoderarse de la placenta de ese animal y consumirla, su destino quedaba sellado para siempre, pues desde entonces podría adoptar su forma. Aclaró que todo aquello formaba parte de las creencias de antes, relatos transmitidos de generación en generación, envueltos en misterio y temor. No sabía si era verdad lo que me había dicho, pero así lo contaban cuando él era joven. Nadie recordaba fechas exactas de aquel evento, solo permanecía la advertencia implícita de que había prácticas que no debían intentarse jamás. Con esa reflexión terminó la historia, dejando en el ambiente una sensación incómoda, como si las viejas supersticiones aún respiraran en silencio. Tiempo después compartió otra experiencia familiar en la que él mismo estuvo presente. La llamó la extraña señora del cerro, y su tono cambió apenas comenzó a recordarla. Ocurrió en un pueblito del sur de México, cuando mi tío tendría apenas 8 años de edad. Habían pasado ya varios años desde entonces, pero los detalles seguían grabados con nitidez. Era mediados de noviembre, esa época en que los árboles se secan en su totalidad y las hojas adquieren un tono dorado que anuncia la cercanía del invierno. Aquel domingo cerca de las 5 decidieron salir a caminar al cerro para pasear a los perros y despejarse un poco. La idea parecía totalmente inofensiva, incluso agradable para el grupo. El cerro quedaba a unos 40 minutos de su casa y conocían a la perfección el camino, así que no había motivo alguno para temer. Después de algunos minutos llegaron a la falda del cerro, cerca de un antiguo cuartel de caballería que llevaba años abandonado. El edificio, desgastado y silencioso, se alzaba como un recuerdo de tiempos olvidados. Desde ahí comenzaron el ascenso para su destino. Al principio todo transcurría con normalidad, las risas suaves y el sonido de las pisadas sobre la tierra seca, y el movimiento inquieto de los perros rompiendo la quietud del lugar. Sin embargo, conforme avanzaban, el ambiente comenzó a sentirse distinto. El viento soplaba con un murmullo irregular entre los árboles marchitos, y el cerro, que tantas veces había sido escenario de paseos tranquilos, parecía observarlos con una presencia invisible. La luz del atardecer se volvía cada vez más tenue, proyectando sombras alargadas que se deslizaban entre las rocas y la maleza. Hasta ese momento todo parecía estar bajo control, pero la calma de aquella tarde estaba a punto de quebrarse. Más adelante se abría un claro desde donde podía apreciarse la otra parte de la ciudad, y la vista era impresionante y hermosa. Mientras contemplaban aquel magnífico paisaje, mi padre señaló hacia lo alto del sendero, pues a lo lejos una figura femenina descendía lentamente por el cerro. A simple vista parecía una anciana. Se encontraba bastante retirada, apenas distinguible entre la luz menguante y las sombras de los árboles. Todos la observaron por un instante, y luego inexplicablemente la perdieron de vista. No hubo árboles densos que la cubrieran ni rocas grandes tras las cuales pudiera ocultarse. Simplemente dejó de estar ahí. Apenas habrían transcurrido un par de minutos cuando ocurrió lo imposible. De repente la misma mujer se encontraba frente a ellos, a escasos 2 metros de distancia. Nadie la vio aproximarse. No escucharon pasos, ni el crujido de la tierra, ni el roce de la ropa contra la maleza. Simplemente apareció de la nada. Entonces pudieron verla con claridad.
Era una mujer de edad avanzada, quizá entre 70 y 80 años de edad. Llevaba un rebozo oscuro cubriéndole la cabeza y los hombros. Su cuerpo estaba encorvado de forma pronunciada, como si cargara un peso invisible sobre la espalda. Su rostro surcado de arrugas profundas permanecía inexpresivo, pero lo que más inquietaba era su mirada fija y carente de sorpresa. Mi familia se miró en silencio total, intentando comprender cómo había recorrido en tan poco tiempo la distancia que antes parecía tan extensa. La lógica no encontraba explicación por qué no había corrido. No parecía tener la fuerza para hacerlo, y aún así estaba ahí. La mujer no saludó a nadie del grupo, y no mostró asombro al encontrarse tan cerca. No respondió a ninguna presencia, simplemente continuó su camino con paso lento y arrastrado, como si ellos no existieran. Pasó junto al antiguo cuartel abandonado en la falda del cerro, y mientras descendía por aquel sendero, su figura comenzó a fundirse con las sombras del lugar. La siguieron con la mirada mientras caminaba, pero al llegar a cierto punto desapareció nuevamente. No dobló por ningún sendero visible, no entró en casa alguna porque no había viviendas cercanas, y no había más personas alrededor, solo el cerro y aquella vieja edificación. La noche comenzaba a caer con rapidez, y el frío se intensificó de forma repentina, calándose en lo más profundo de la piel, y fue entonces cuando todos sintieron lo mismo. Algo no estaba bien. No se trataba solo de lo ocurrido, sino de la atmósfera que había quedado suspendida en el aire, como si el cerro hubiera cambiado su naturaleza por unos minutos. Sin decirlo abiertamente decidieron regresar. El camino de vuelta se sintió más largo y más oscuro, y los perros que antes corrían inquietos y alborotados, ahora caminaban cerca en silencio. Nunca supieron cómo aquella mujer logró acortar la distancia de forma tan imposible, y hasta el día de hoy la duda permanece intacta, como una sombra que se niega a disiparse. Tal vez fue solo una coincidencia mal interpretada, o tal vez no. Hola comunidad, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Fabiola Monroy, y soy de Ciudad Valle, San Luis Potosí. Quiero compartir una anécdota que me ocurrió cuando aún estaba estudiando. En ese tiempo tenía una amiga que vivía en una vecindad ubicada en un lugar conocido como La Bajadita. Cerca de aquel lugar, había una escuela donde yo cursaba la carrera de enfermería, institución que actualmente ya cambió de ubicación. Fue ahí donde conocí a Carolina, la amiga de la que hablo. Yo vivía un poco más retirado de dicho lugar y solía trasladarme a pie, así que acordamos que pasaría por ella a su casa para caminar juntas hacia la escuela. Durante los primeros días todo transcurrió con normalidad. Con el tiempo ella comenzó a invitarme a su casa, ya que rentaba un cuarto en aquella vecindad. Como nuestras clases eran por la tarde, en ocasiones yo llegaba un poco antes a la vecindad. Pasaba el tiempo conversando con ella, y cuando se acercaba la hora de la entrada, nos dirigíamos caminando a la escuela. Por la noche a veces regresábamos a la vecindad, y permanecíamos ahí un rato más platicando las cosas del día. Con el paso del tiempo nuestra amistad se volvió muy cercana. Carolina tenía una vecina llamada Sandra, y cada vez que nos veía juntas nos saludaba con amabilidad. Era una persona con facilidad para conversar, y resultaba agradable su compañía, por lo que con frecuencia se quedaba platicando con nosotras. La mayoría de las veces coincidíamos por la noche cuando llegábamos a la casa de Carolina, y afuera de su cuarto solía encontrarse aquella señora. Al principio hablábamos de temas cotidianos de la rutina. Ella compartía detalles sobre su llegada a ese lugar y el tiempo que llevaba viviendo ahí, mientras que nosotras comentábamos asuntos relacionados con la escuela. A pesar de la diferencia de temas, la conversación fluía con naturalidad,
y la relación con ella se volvió muy cercana. Con el paso del tiempo la señora fue tomando confianza. Una noche, sin recordar con exactitud cómo surgió el tema, mencionó que se dedicaba a leer las cartas. Aquella afirmación me resultó difícil de creer, ya que nunca había tenido fe en ese tipo de prácticas. Sin embargo, ella insistía en que lo que hacía era real. Más adelante aseguró que su habilidad provenía de algo más oscuro. Según explicaba, tenía la capacidad de quitarse los ojos durante la noche para visitar a cualquier persona. Aquella idea resultaba demasiado inquietante y completamente difícil de aceptar. Aún así afirmaba que todo lo que decía era posible, debido a un pacto que había hecho con el diablo, lo cual según ella la convertía en bruja. Aunque en el fondo no creía en el tema paranormal, en algunos momentos llegaba a sentir cierta inquietud. Había algo en su forma de hablar que generaba incomodidad, aunque la razón me impedía aceptar sus palabras como verdad. En distintas ocasiones insinuó que podría demostrarlo mediante la lectura de cartas, con la intención de hacerme cambiar de opinión. A pesar de ello, nunca accedí a su propuesta, manteniendo siempre mi postura incrédula. Con el paso de los días la rutina continuó de forma regular. Cada día camino a la escuela pasaba por Carolina. Al llegar saludaba a la señora Sandra, conversábamos un momento y luego nos dirigíamos a la escuela. Al terminar la jornada regresábamos a la casa de Carolina y nuevamente permanecíamos un rato en compañía de la señora. Con el paso del tiempo ella continuó insistiendo en leerme las cartas, y fueron tantas noches escuchando la misma propuesta que finalmente accedí. Aquella ocasión sacó su baraja de un viejo cajón, y tras prepararla con cuidado comenzó a colocar carta por carta mientras explicaba su significado. No mencionó nada alarmante. Entre lo más relevante aseguró que había 2 personas interesadas en mí, 2 hombres que me observaban de cerca, y que existía la posibilidad de que pronto encontrara el amor. Tomé todo con ligereza absoluta, pues en ese momento no creía en nada de lo que decía. Al final la lectura tuvo un costo de 50 pesos, ya que esa era su forma de ganarse la vida. Pagué sin mayor importancia y me dispuse a retirarme, pero antes de irme la señora Sandra mencionó algo que me dejó pensando. Aseguró que esa misma noche iría a visitarme durante la madrugada. Según explicaba, cada vez que leía las cartas debía acudir a la casa de sus clientes para observar su entorno, y así asegurar que lo predicho se cumpliera. Reafirmaba que esa era parte de su trabajo, y que sus habilidades provenían de su condición como bruja. Aquella afirmación no me pareció más que otra exageración. Me despedí de ella y de Carolina, y emprendí el camino a casa con la idea de que todo se trataba de simples palabras sin fundamento. Mientras avanzaba por la calle reflexionaba sobre lo improbable de aquella situación. Carolina ni siquiera conocía mi dirección exacta, solo tenía una referencia general de la colonia, que además era bastante extensa. Por su parte, la señora Sandra jamás había recibido información sobre mi domicilio, así que todo apuntaba a que aquello no tenía sentido. Al llegar a casa cené con normalidad y me preparé para descansar. Para ese momento ya había dejado atrás lo ocurrido, y también la advertencia de la señora había quedado prácticamente en el olvido. Sin embargo, durante la madrugada ocurrió algo inesperado. Mi habitación contaba con una ventana amplia cubierta por una cortina. La casa tenía un portón metálico que era visible desde mi cuarto, lo que permitía observar parte de la calle sin dificultad. En medio del silencio nocturno comencé a percibir un sonido casi imperceptible. Parecía una voz que susurraba la misma palabra. Era una voz demasiado baja, pero lo suficientemente clara como para distinguir que pronunciaba mi nombre. Aquello me hizo despertar de inmediato, y por un instante pensé que se trataba de un sueño, pero la sensación resultaba demasiado real. Me incorporé en la cama y observé la oscuridad que rodeaba la habitación. Era evidente que aún no amanecía,
y entonces el sonido volvió a escucharse con la misma intensidad débil, repitiendo mi nombre con insistencia. Quien pronunciaba mi nombre debía encontrarse fuera de la casa, así que permanecí sentada sobre la cama e intenté observar hacia el exterior desde la distancia, y entonces ocurrió algo que aún me cuesta explicar. En la calle, justo frente al portón, se distinguía la silueta de una mujer, y en ese instante sentí cómo la piel se me erizaba. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, y el miedo apareció sin previo aviso. El temblor de mi cuerpo fue inmediato, y no tuve valor para acercarme a la ventana. Sabía que alguien estaba observándome, aunque no podía identificar quién era. De repente un recuerdo cruzó por mi mente, y era la advertencia de la señora Sandra. Había mencionado que iría a visitarme durante la madrugada, y el pánico aumentó en cada fibra de mi ser. Me recosté de nuevo y me cubrí por completo con la cobija, y solo deseaba que aquella voz dejara de llamarme. Permanecí así durante varios minutos que parecieron una eternidad. Cuando el silencio regresó, intenté convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, y con ese pensamiento logré tranquilizarme lo suficiente como para volver a dormir. A la mañana siguiente el recuerdo seguía claro en mi mente. Al salir de la habitación encontré a mi madre en la cocina preparando el desayuno. Le mencioné lo ocurrido durante la madrugada, buscando alguna explicación. Sin embargo, ella aseguró no haber escuchado nada fuera de lo común. Ante su respuesta decidí contarle lo relacionado con la señora Sandra, la lectura de cartas y la advertencia de aquella supuesta visita. Aún así, mi madre mantuvo su postura serena y negó haber percibido cualquier ruido durante la noche. Opté por no darle mayor importancia. Continué con mis actividades del día, y horas después me preparé para salir rumbo a la escuela. Como de costumbre me dirigí a la vecindad para pasar por Carolina. Al llegar noté que la señora Sandra se encontraba frente a la puerta de su cuarto. La saludé con normalidad, procurando no mostrar nerviosismo. Luego me acerqué a la puerta de Carolina y esperé mientras salía. Durante esos momentos la señora Sandra comentó que había acudido a visitarme durante la madrugada y que no había recibido respuesta. Aquella afirmación hizo que todo cobrara sentido de golpe, pues la presencia que había visto en la calle coincidía con su afirmación. También aseguró que yo sí había percibido su presencia, que incluso había reaccionado con temor, y aquello resultó perturbador. Era imposible ignorar la coincidencia entre lo vivido y lo que ella describía. A pesar del miedo, decidí no aceptar nada. Me mantuve tranquila y negué cualquier relación con lo ocurrido. Intenté aparentar tranquilidad como si nada hubiera pasado. La señora respondió con una actitud serena. Dio a entender que aquello formaba parte de su rutina, que visitaba a quienes atendía y que no representaba peligro alguno. Reafirmó su supuesta naturaleza de bruja, asegurando que podía ver y acercarse a cualquier persona durante la noche. Tras decir esto, se retiró a su cuarto sin decir una sola palabra. Minutos después, Carolina salió de casa y juntas emprendimos el camino hacia la escuela. Durante el trayecto le conté lo sucedido en la madrugada, pues a diferencia de mí, ella sí creía en lo que decía la señora Sandra. Con el paso de los días, mi forma de percibir ese tipo de situaciones comenzó a cambiar. Aunque una parte de mí seguía dudando de lo ocurrido, en el fondo crecía la sensación de que lo sucedido no tenía una explicación sencilla. El tiempo continuó avanzando rápidamente, pero aquella experiencia dejó una marca difícil de ignorar. Recuerdo que en una ocasión fui a visitar a Carolina. Al llegar a su casa noté que escuchaba música. Tenía puesto un disco de Luis Miguel, cuyas canciones siempre me habían gustado demasiado, así que le pedí que me lo prestara para escucharlo con calma. Sin embargo, ella se negó. Explicó que el disco no le pertenecía, que lo tenía en préstamo de la señora Sandra.
Aún así le insistí en quedármelo solo por una noche, con la intención de devolverlo al día siguiente sin ningún inconveniente, y también aseguré que nadie se enteraría. Después de pensarlo un momento, Carolina accedió, y esa misma tarde me llevé el disco a casa. Por la noche lo escuché tal como lo había planeado. A la mañana siguiente lo llevé conmigo para devolverlo, convencida de que no habría ningún problema. Ya en la casa de Carolina se lo entregué personalmente, y todo pareció quedar en orden. Sin embargo, al regresar de la escuela notamos que la señora Sandra se encontraba afuera como de costumbre. Nos acercamos y comenzamos a conversar con aparente normalidad. En medio de la plática hizo un comentario que cambió por completo el ambiente. Afirmó saber que yo me había llevado el disco. Mencionó que no se trataba de un objeto cualquiera, sino de algo que pertenecía a una entidad a la que ella llamaba la Santa. Según sus palabras, aquel disco no era suyo, sino algo prestado bajo ciertas condiciones que debían respetarse. La revelación nos dejó desconcertadas y llenas de miedo. Era imposible entender cómo se había enterado. Carolina aún tenía el disco dentro del cuarto, y nadie más sabía lo ocurrido. Ante la situación no tuve otra opción que reconocer lo sucedido. Asumí la responsabilidad total, y dejé claro que había sido mi decisión, motivada por la insistencia. Expliqué que Carolina había dudado en aceptar, pero que terminé convenciéndola. También mencioné que el disco había sido devuelto sin daño alguno, y que solo lo había tenido conmigo por una noche. A pesar de ello, la señora Sandra se mantuvo firme. Dio a entender que el problema no radicaba en el objeto en sí, sino en el hecho de haberlo tomado sin autorización dentro de un contexto que iba más allá de lo cotidiano. Fue en ese momento cuando comprendimos algo que hasta entonces desconocíamos totalmente. La señora no solo leía cartas para saber tu futuro, pues también era devota de la Santa Muerte, y trabajaba bajo creencias que no entendíamos del todo. La situación resultaba cada vez más extraña. Nada de lo que ocurría parecía tener una explicación lógica, y la sensación de inquietud comenzó a ser más fuerte. Insistí en que todo había sido por una sola noche, y que no volvería a ocurrir. A pesar de ello, la señora Sandra se mantuvo firme en su postura. Aseguraba que el problema no tenía que ver con el tiempo, sino con el hecho de haber tomado algo que no le pertenecía. Según explicaba, aquel disco estaba ligado a la Santa Muerte, y cualquier objeto relacionado con ella debía tratarse con respeto y permiso. Advirtió que al no haber pedido autorización, podía existir una consecuencia grave. Aquellas palabras aumentaron mi inquietud, y para ese momento ya no dudaba de que la señora tuviera conocimientos de brujería, y el miedo comenzó a tomar fuerza en mi vida diaria. Con preocupación le pedí ayuda para solucionar la situación y evitar cualquier daño posible. Después de escucharme accedió a intervenir, aunque dejó claro que todo dependía de la voluntad de aquella entidad. Indicó que debía llevar una veladora y también una cajetilla de cigarros como ofrenda. Con eso ella se encargaría de realizar el ritual y ver si era posible calmar el enojo. Acepté sin pensarlo demasiado. Me despedí de la señora con enorme gratitud y regresé a casa con una sensación de angustia difícil de ignorar. A la mañana siguiente conseguí lo solicitado. Antes de ir a la escuela pasé a dejar la veladora y los cigarros a manera de ofrenda. Al entregarlos reiteré mi petición con la esperanza de que aquello fuera suficiente. La señora Sandra aseguró que colocaría la ofrenda en el altar y que todo quedaba en manos de la Santa Muerte. Mencionó que el enojo era evidente, pero que existía la posibilidad de evitar una consecuencia mayor, y después de eso ya no quedaba nada por hacer. Aquel día acudí a la escuela con la mente un tanto inquieta, pensando en lo que podría ocurrir. Sin embargo, el tiempo comenzó a pasar, y nada fuera de lo normal sucedió. Poco a poco la tensión fue disminuyendo,
hasta que entendí que al menos en apariencia no había habido represalias por lo sucedido. Las semanas continuaron su curso y la rutina volvió a la normalidad. Seguíamos conversando con la señora Sandra, aunque ahora la percepción sobre ella había cambiado por completo. Ya no era solo una mujer amable, pues había algo más en su presencia, algo difícil de explicar. Tiempo después la señora se mudó de la vecindad. Nunca supimos la razón de su mudanza, y desde ese momento se perdió todo contacto con ella. Por otro lado, Carolina y yo continuamos asistiendo a la escuela durante un tiempo más. Sin embargo, meses después decidió abandonar la carrera, y también terminó mudándose. Desde entonces no volví a saber de ella. Yo logré concluir mi carrera, pero nunca volví a tener noticias sobre el paradero de la señora Sandra. Han pasado varios años desde aquella experiencia, y aún así la recuerdo con total claridad, como si hubiera ocurrido ayer. Es una vivencia que marcó mi forma de ver ciertas cosas, dejando una sensación que nunca terminó de desaparecer. Mi familia llegó a Santo Domingo cuando aquel lugar aún no era una colonia, cuando no existían calles ni civilización, cuando todo era apenas un cerro irregular cubierto de piedras y tierra suelta. Mi padre solía contar cómo avanzaron a pie desde lejos, recorriendo lo que más tarde llamarían la calle de las promesas, hasta internarse en el Pedregal. Lo decía siempre con una mezcla extraña de orgullo y cansancio, como si aquel trayecto aún le pesara en su interior. Recordaba a la gente cargando con ropa y niños dormidos sobre los hombros, todos arrastrados por la misma necesidad, la de encontrar un lugar donde quedarse. Era muy joven en aquel tiempo, pero conservaba con nitidez la imagen de aquellas casas que iban apareciendo una tras otra, clavándose al cerro como si brotaran de la tierra misma. El lodo se filtraba a cada paso que daba, y la lluvia caía sin descanso en aquel improvisado pueblo, y el aire estaba impregnado de tierra revuelta. Decía que aquello parecía una ciudad naciendo a empujones, levantada por pura terquedad de la población. Un puñado de personas decidió que ese rincón olvidado de la capital era su única opción, y así comenzó lo que más tarde se convertiría en la invasión urbana más grande de América Latina. Sin embargo, entre todos esos recuerdos mi padre regresaba siempre a uno en particular, una casa de madera que ya estaba ahí cuando ellos llegaron. No era como las demás, no parecía improvisada sino antigua, como si hubiera estado esperando desde hace mucho tiempo. Era la vivienda de una mujer mayor, una vieja que según decían era una verdadera bruja, una presencia que inquietaba incluso a quienes no creían en nada. Nadie quiso construir cerca de aquella casa, aunque el terreno era bueno. A su alrededor se formaba un vacío extraño, como si la tierra misma la rechazara, o como si algo invisible mantuviera a todos alejados de ella. Aquella construcción había estado ahí mucho antes de que llegaran las familias de la comunidad, y mucho antes de que el Pedregal tuviera nombre. No había un camino claro para llegar a ella, pues parecía colocada en medio de la nada y plantada sin explicación, como si hubiera surgido de un sitio que no pertenecía del todo a este mundo. De lo poco que mi padre me contó sobre mi madre, lo más importante siempre fue aquello, y es que ella salió de esa casa de madera. Se enamoraron rápidamente y con desesperación, como si el tiempo se les estuviera agotando. Él soñaba con casarse y llevársela lejos de aquel lugar y de aquella vieja casa que habitaba, pero había algo en aquella mujer mayor que lo perturbaba profundamente. Decía que su mirada estaba cargada de un desprecio antiguo, que podía sentirse incluso a la distancia. Cuando pasaba frente a la casa o se cruzaban en el camino, sentía sus ojos clavados en la espalda como si fuera una advertencia. Mi padre siempre dijo que aquella mujer le daba mucho miedo, y cuando mi madre quedó embarazada, mi padre ya había trazado un plan.
Eran demasiado jóvenes para esa época, pero estaban convencidos de que podrían salir adelante. Él tenía familia en San Juanatzingo y le habían asegurado que siempre habría un lugar para ellos ahí. Sin embargo, de un momento a otro dejó de ver a mi madre. Simplemente desapareció por completo, como si la tierra se la hubiera tragado sin dejar rastro. Pasaron los meses sin noticias de mi madre, hasta que una tarde la vieja de la casa de madera apareció en la casa de mis abuelos. No dio explicaciones ni mostró emoción alguna. Habló lo mínimo necesario, con una frialdad que helaba la sangre. Les dejó una niña en brazos como si se tratara de una carga indeseada, y les dijo que a partir de ese momento tendrían que arreglárselas por su cuenta. En una canasta llevaba una bebé de apenas unos días de nacida, 7 mesina y respirando con dificultad. Aquella bebé era yo. Mi padre nunca volvió a ver a mi madre, y con el tiempo se convenció de que quizás sí había sido mejor, de que algunas cosas simplemente pasan por razones que uno no alcanza a entender. Esa fue siempre su forma de enfrentar la vida. Dejó la escuela y la vida le pasó por encima demasiado rápido, y a los 25 años ya tenía una hija que cuidar solo. Había perdido a sus padres en un accidente al caer por un barranco de regreso a casa, y cargaba con el peso del negocio familiar, aferrándose a mantenerlo con vida. Nunca nos fuimos a San Juanatzingo, aunque él insistiera en que todavía le quedaba familia ahí, y fue justo en ese punto donde realmente comienza mi historia. Cuando era pequeña apenas entendía la situación, y lo único que no lograba comprender era por qué todas mis compañeras tenían mamá y yo no. No tenía recuerdos ni tenía fotos con ella, solo un vacío que crecía en silencio. Fue entonces cuando comenzaron las pesadillas durante la madrugada. Tenía 6 años cuando desperté una noche escuchando a mi padre roncar en el cuarto de al lado, y todo parecía normal hasta que intenté moverme y no pude. Sentí un peso insoportable sobre el cuerpo, como si algo me aplastara contra el colchón, y respirar se volvió un esfuerzo angustiante, y entonces la vi de frente. Había una mujer sentada en una silla entre mi cama y la ventana mirándome fijamente sin parpadear, con una presencia tan real que helaba la sangre. La observé hasta que el miedo me obligó a cerrar los ojos por la impresión, hasta que me rendí al sueño otra vez, convencida de que había sido una pesadilla. Pero las noches siguientes aquella mujer regresó, siempre a la misma hora y siempre sin poder moverme, siempre con ella en mi cuarto. Le conté lo ocurrido a mi padre, y me dijo que era algo completamente normal, que a veces uno despertaba sin poder moverse, y que lo que veía eran solo sueños mezclados con la realidad. Le creí porque a esa edad le habría creído cualquier cosa, pero una noche cuando volvió a regresar, ya no estaba en la silla. Estaba más cerca, mucho más cerca, y cuando notó que la miraba me sonrió, una sonrisa torcida y antinatural que me revolvió el estómago, y dejó algo oscuro creciendo dentro de mí. Aún así me aferré a las palabras de mi padre, y con el tiempo aprendí a verla con claridad. Su ropa era sucia y llena de lodo, el cabello rígido y enmarañado, y los dientes negros como manchados de carbón. Dejé de sorprenderme y terminé acostumbrándome, y su presencia se volvió parte de cada madrugada, una rutina silenciosa y enfermiza que me acompañó durante mucho tiempo. Todo cambió el día en que conocí a Lupita, cuando su madre comenzó a pasar por mí cada mañana para llevarme a la escuela. Yo pasaba tanto tiempo en su casa, que por momentos llegué a sentir que pertenecía ahí, como si esa familia me hubiera adoptado sin decirlo, como si por fin tuviera un lugar en el mundo. Una noche me quedé a dormir, y por primera vez en mucho tiempo me sentí tranquila y completa. Esa noche no desperté con la presencia de siempre, pero despertamos todos con el grito de Lupita. La encontraron afuera llorando y temblando, diciendo que había visto a una mujer parada junto a la cama, observándome mientras dormía. Dijo que esa mujer se lanzó hacia ella y la golpeó, y la marca de una mano quedó marcada en su cara.
Fue en ese momento cuando entendí que no estaba soñando, que aquello no vivía solo en mi cabeza. Después de eso me quedé sola. La gente comenzó a murmurar, a decir que siempre había una mujer caminando conmigo, una mujer que parecía muerta y que su presencia se arrastraba detrás de mí como una sombra pegada a mi destino. Dejé de abrir los ojos por la madrugada, como si ignorarla pudiera mantenerla lejos y a salvo, como si no verla fuera suficiente para que desapareciera. Un día en el mercado una mujer se me acercó sin previo aviso y me dijo algo que jamás olvidé: «Traes a una muerta contigo». Sus palabras se quedaron clavadas en mi mente. Me habló de brujería negra, de presencias que no se van porque se alimentan de uno, porque encuentran en ciertos cuerpos un lugar donde quedarse. Días después tuve mi primer periodo, y algo en mí entendió que debía buscarla. Cuando la encontré me ayudó. Me explicó que siempre podría ver esas cosas, pero que podía aprender a vivir con ello. Después de varios rituales una madrugada desperté, y por fin pude moverme. Caminé hasta la ventana, y al mirar hacia la calle la vi. Estaba ahí de pie, observándome desde la distancia, completamente inmóvil como si nunca se hubiera ido, pero esta vez su sonrisa no ocultaba nada. Era odio puro, algo que parecía haber estado esperando ese momento. Con el tiempo me fui alejando cada vez más de mi padre, también de Bernardo, un amigo con el que tenía intenciones de formar una relación. No fue algo repentino, simplemente ocurrió como ocurren las cosas importantes en la vida, desgastándose poco a poco hasta desaparecer. Aún así los extrañaba. Eran los únicos que a su manera intentaban entenderme, o al menos no huían de mí como lo hacían los demás. Lupita dejó de hablarme. Estaba en otro salón de la secundaria y evitaba siquiera mirarme cuando coincidíamos en los pasillos, como si temiera que algo de mí pudiera alcanzarla. Un día, sin embargo, se acercó. No hubo saludo ni explicación, solo me dijo que fuera detrás de las canchas. Su voz sonó seca y vacía, como si repitiera algo que no le pertenecía. No entendí el motivo, pero algo en su expresión me obligó a ir. Cuando llegué lo comprendí todo. Una de sus amigas estaba abrazando a Bernardo, pero no era un abrazo casual, era íntimo, como si llevaran tiempo así. Sentí algo que nunca antes había experimentado con tanta intensidad, una furia que me subió desde el estómago hasta la garganta quemándome por dentro. En ese instante entendí lo que siempre había sentido por él, unos celos violentos e incontrolables que me hicieron temblar. Esa muchacha era la más bonita de la escuela, podía estar con quien quisiera, pero había elegido arrebatarme lo único que yo sentía como mío, lo único que me hacía imaginar que podía tener una vida normal. Lo había hecho a propósito, o al menos eso fue lo que algo dentro de mí comenzó a repetir una y otra vez, alimentando la rabia y deformando cada pensamiento hasta volverlo oscuro. Para ellos yo ya era otra cosa. Yo era la bruja, y en ese momento lo acepté. Si eso era lo que veían en mí, si eso era lo que esperaban de mi persona, entonces eso sería. Había pasado suficientes tardes en casa de aquella mujer que me ayudó aquella primera ocasión, escuchando en silencio sus conversaciones y las historias que ella y sus conocidas contaban sobre otras como ellas, sobre las que ya habían cruzado ciertas líneas de la magia y no habían vuelto siendo las mismas, y con el tiempo supe exactamente dónde encontrarlas. Mi papá trabajaba tanto que no notó cuando salí esa noche. Caminé hasta el cementerio guiada por algo que no supe nombrar, como si el camino ya estuviera marcado para mí, y ahí la encontré. Una bolsa negra de basura justo debajo de una tumba con un ángel sin cabeza, y yo ya sabía lo que eso significaba, que cuando el ángel no tenía rostro, era porque ellas estaban cerca. Eran 3 brujas que estaban en lo más profundo del cementerio junto a una tumba abierta, y no se sorprendieron al verme.
ni tampoco dejaron de hacer lo que estaban haciendo, como si siempre hubieran sabido que yo iba a llegar. El aire se sentía denso y pesado, cargado de algo que no se podía explicar, y aún así les hablé. Les dije que quería venganza, que estaba dispuesta a darlo todo, y una de ellas levantó la mirada y la clavó en mí, una mirada que todavía hoy no entiendo cómo fui capaz de sostener sin girar la cabeza. Regresé a casa poco antes del amanecer, y me acosté boca abajo intentando descansar. Escuché a mi padre levantarse y moverse como todos los días, pasar frente a mi cuarto y decir que se iba a trabajar, que no me levantara tarde, y yo respondí de manera automática. Mi voz salió mientras mi cuerpo permanecía inmóvil, atrapado sobre mis propios brazos, pero esta vez la sensación era distinta. No había miedo, había algo parecido a libertad, como si ya nada dependiera de mí, como si todo lo que estaba por suceder ya estuviera decidido desde antes por algo más grande y más oscuro que yo. Esta vez ocurrió de día. Escuché pasos acercarse lentamente y pensé que era mi padre, que quizá había regresado por algo olvidado, pero el olor llegó primero. Era un hedor como a drenaje abierto, como carne pudriéndose desde dentro, pero no era ella. No era la mujer que siempre me acompañaba, pues se trataba de algo peor. Desperté empapada en sudor con el cuerpo temblando, y me arrastré hasta el baño intentando recuperar el aliento, pero el olor volvió a rodearlo todo. Esta vez era más fuerte. Cuando levanté la mirada hacia el espejo la vi. La mujer estaba ahí, justo detrás de mí, observándome como si nunca se hubiera ido, y como si ahora por fin ya no tuviera intención de ocultarse. Por primera vez veía algo sin estar inmovilizada. Su rostro parecía derretido como si hubiera sido expuesto al fuego, deformado y aún así sonriendo. Era mi muerta que durante tanto tiempo me había seguido. La enfermedad de la chica comenzó esa misma semana, lenta y dolorosa, y admito que la disfruté demasiado. Por las noches salía de mi hogar y me acercaba a la suya porque sabía exactamente dónde vivía, pues la había seguido una vez desde la escuela, aprendiendo sus rutas y sus hábitos, y ahora me subía a los techos de los vecinos para observarla a través de la ventana, viendo cómo se consumía poco a poco. Me gustaba escuchar a los perros ladrar cuando regresaba corriendo, imaginar el terror de quienes alcanzaban a verme entre las sombras, porque ese miedo tenía un olor dulce que me llenaba por completo y me hacía sentir viva de una forma que no conocía. Su piel comenzó a cubrirse de escamas que al principio eran de un tamaño pequeño, pero luego fueron más gruesas y más duras, hasta que la mitad de su rostro se endureció totalmente y después pareció derretirse lentamente deformándose sin remedio, y poco a poco comenzó a parecerse a mi muerta, como si algo en ella estuviera siendo reclamado desde dentro, como si la estuvieran convirtiendo en otra cosa. Toda su belleza desapareció por completo. Ese olor empezó a quedarse conmigo, en mi casa y en mi ropa. La gente comenzó a apartarse cuando yo pasaba, a mirarme de reojo y a evitar tocarme, y en la escuela se sentaban lo más lejos posible. Incluso una profesora, que era la única que alguna vez me trató con amabilidad, me preguntó si estaba enferma, pero no respondí una sola palabra. Solo me reí profundamente, y fue una risa que ni siquiera sentí como mía. Dejé de ir a la escuela, y mi padre no pareció notarlo. Poco a poco dejó de hablar, y luego dejó de trabajar, pues se fue apagando hasta convertirse en algo que solo caminaba por la casa sin mirarme, sin reconocerme realmente, y yo dejé de pensar en todo eso, porque lo único que importaba era que mi venganza se cumpliera. Después vería cómo regresar a la normalidad. Supe el momento exacto en que la chica estaba a punto de morir, y fui a verla. Desde el techo observé a Bernardo esperando afuera, lo que hizo que la rabia volviera a encenderse dentro de mí, más fuerte que antes, y luego vi a Lupita llegar con su madre como si todavía le importara,
como si no entendiera nada. Cuando todo terminó no pude evitar reírme. Creo que Lupita volteó a verme. No sé si logró reconocerme totalmente, o si solo vio una sombra en el techo, algo que no quiso entender. Al volver a casa encontré a mi padre muerto frente al televisor. Estaba totalmente frío y con una expresión de miedo en su rostro. No necesité que nadie me lo dijera. Supe que era mi culpa. Nunca me pidieron nada en palabras claras. Ese es el problema con el diablo, pues nunca hace tratos como uno los imagina. Simplemente toma lo que consideran justo. La tlapalería cerró inevitablemente y la casa comenzó a llenarse de esa peste, y mi muerta no se fue. Al contrario, comenzaron a llegar más a mi hogar. Cada vez que iba al cementerio algunos regresaban conmigo, pegándose a mí como si yo fuera un lugar donde podían quedarse. Empecé a salir solo de noche y a esconderme durante el día, evitando a Bernardo, evitando a cualquiera que todavía pudiera reconocer algo de quien fui. Mi piel comenzó a secarse lentamente y luego se agrietó totalmente, y en mis brazos aparecieron escamas como las de mi víctima. Un día una amiga de la madre de Lupita tocó a mi puerta. Venía a pedirme ayuda, y su historia no era distinta a muchas mujeres que fueron víctimas de la infidelidad. Estaba llena de dolor y de rencor, de deseos que no se pueden decir en voz alta, pero yo acepté el trabajo. Fue entonces cuando entendí realmente lo que significaban esas cosas, que el amor no se puede crear, solo se puede torcer y deformar. Después llegó otra persona, y luego llegaron muchas más buscándome, todos dispuestos a pagar grandes cantidades de dinero, y descubrí algo que nunca olvidé, pues la gente da mucho más por odio que por amor. Los años pasaron y mi cuerpo se fue consumiendo, porque cada cosa que doy me quita algo. Cada trabajo me arranca un poco más de lo que queda de mí. Los niños me señalan en la calle, y a veces los ignoro. Otras veces basta con mirarlos para que entiendan que deben callar. Ya no soy del todo esto, pero tampoco soy otra cosa, y a veces puedo desprenderme de mi cuerpo humano y convertirme en un animal ágil y siniestro. Puedo observarlos dormir, y quiero que sepan que no todas las brujas vestimos de negro. Estoy demasiado cansada, y quería compartir esto antes de que llegue mi final. No es mi intención causar miedo, solo quiero que sepan que la oscuridad es peligrosa, y que la noche esconde cosas que el ser humano no puede entender. Nunca fui una persona particularmente supersticiosa, pues siempre me consideré práctica y metódica, alguien que confiaba más en lo tangible que en lo místico. Mi vida hasta hace un año era rutinaria y estable, y quizá un poco aburrida. Trabajaba desde casa como diseñadora gráfica, y aunque a veces me quejaba de la monotonía de mi rutina, en el fondo encontraba un extraño encanto en esa calma. Pero todo cambió cuando la rutina se rompió de golpe. Estuve con Cristóbal 5 años en una relación amorosa, y vivíamos juntos en un pequeño departamento en la Narvarte. Compartíamos gastos en general, y los incómodos silencios de los domingos por la tarde. No era una relación perfecta, para ser honesta, pero yo creía que éramos un equipo. Esa ilusión se vino abajo el día que descubrí que me engañaba. No fue un desliz ocasional, sino una traición constante con Laura, mi mejor amiga desde la preparatoria. Cuando lo supe sentí que el suelo se abría debajo de mí, y todo lo que había construido durante tanto tiempo como la relación y la amistad, se desplomó en cuestión de segundos frente a mí. Ellos se veían en el sur de la ciudad, salían a cenar y compartían escapadas de fin de semana. Laura vivía por aquella zona, y convenientemente Cristóbal trabajaba cerca, por lo que sus jornadas laborales se volvieron interminables. Empezó a dormir en la oficina, y de repente nunca tenía tiempo para mí. El día que confesó la verdad,
Lo hizo con una frialdad insoportable, asegurando que llevaba un año queriendo terminar la relación, pero que no lo hacía por miedo a lastimarme. Una idea absurda que convertía la mentira en un supuesto acto de compasión. Durante semanas me encerré en casa. No podía trabajar a mi ritmo habitual. Apenas probaba bocado y ni siquiera tenía fuerzas para bañarme. Me limitaba a llorar durante todo el día, a dormir y mirar el techo en automático. Pensé que se trataba de una etapa pasajera, pero el dolor parecía no tener fin. Cada rincón del departamento estaba impregnado de recuerdos que me asfixiaban. La risa de Laura en la sala y el olor del perfume de Cristóbal en la habitación. Comprendí que no podría sanar en ese lugar, y una mañana decidí que debía mudarme. No buscaba irme lejos ni empezar una vida nueva en otra ciudad. Solo necesitaba un espacio en el que nadie me conociera, donde el tendero no preguntara por Cristóbal. Navegando en un grupo de Facebook para mujeres solteras, encontré un anuncio que parecía hecho a mi medida. Departamentos seguros para mujeres en soltería, rodeados de naturaleza boscosa y ubicados en la zona del Desierto de los Leones con una renta accesible. Las fotos mostraban un edificio moderno de concreto gris, con grandes ventanales y envuelto en niebla profunda, y rodeado de colinas y árboles de pino. Era casi demasiado perfecto, y además el precio era justo, y lo mejor de todo es que no necesitaría buscar compañera de cuarto, así que sin pensarlo demasiado agendé una visita. La encargada que me mostraría el lugar se llamaba Beatriz Guzmán. Me transmitió una vibra muy buena y tranquila. Me sentía en confianza en muy poco tiempo, y sin pensarlo demasiado firmé el contrato esa misma tarde. A los pocos días me mudé a mi nuevo hogar, y comencé a llamar a aquel lugar mi refugio. El departamento olía un poco a humedad, pero era demasiado amplio, y además tenía una vista hermosa al bosque antes mencionado, y a la ciudad extendiéndose hacia el sur. Poco a poco recuperé algo de estabilidad, así que volví a trabajar y a dormir sin necesidad de pastillas. A veces me sorprendía tarareando canciones en voz baja, algo impensable en semanas atrás, y comprendí que vivir en ese refugio estaba funcionando. Incluso los días parecían avanzar con una suavidad nueva, pues amanecía con menos peso en el pecho y me descubría sonriendo frente al espejo. El edificio tenía 10 departamentos en total, de los cuales 6 estaban habitados por mujeres. La mayoría eran mayores que yo, aunque no eran ancianas como tal, y había en ellas una calma desconcertante, como si sus vidas estuvieran perfectamente en orden. Beatriz, que era la encargada administrativa, siempre tenía pan recién horneado para compartir. Rosa, del departamento 203, cultivaba plantas exóticas en su balcón y me regaló una maceta cuando llegué. Carmen, que antes había sido bailarina de ballet, vivía en el departamento 102 y cuando supo que me gustaba el té, me prestó un libro sobre herbolaria. La pareja del 301 eran discretos y formales, y casi nunca hablaban con nadie. También había 2 hombres en el edificio, un contador y un empleado de una financiera, ambos amables y quizá algo mujeriegos, pero siempre correctos conmigo. El departamento 105, sin embargo, permanecía vacío, pues nadie entraba ni salía de él. A veces, al pasar frente a su puerta, yo lograba percibir un zumbido extraño, como una vibración oculta detrás de las paredes. Otras noches una luz tenue se filtraba por debajo de la puerta, o sombras se movían tras los vidrios de aquel departamento. Beatriz aseguraba que pertenecía a una propietaria que vivía en el extranjero y que pagaba puntualmente la cuota de mantenimiento, pero nunca terminé de creerlo. Ese misterio comenzó a rondarme por las noches, cuando el silencio del bosque se volvía más profundo y pesado. Con el tiempo noté que mis vecinas solían reunirse en secreto. Subían a la azotea durante las noches de luna llena
Encendían velas, y desde abajo se alcanzaban a escuchar risas y cánticos apagados. Nunca me invitaron abiertamente, ni tampoco lo anunciaban en el grupo de chat del edificio, y yo evitaba hacer preguntas sobre algo que no me correspondía. Me mantenía ocupada en mi trabajo y convencida de que se trataba de simples reuniones entre amigas. Sin embargo, algo en la forma en que regresaban, serenas y con una luz extraña en la mirada, me hacía sentir que había algo más oculto tras esas reuniones en la madrugada. Una noche Rosa me invitó a tomar té en su departamento. El lugar olía demasiado a eucalipto y también a velas con aroma, y las paredes estaban cubiertas de espejos y de pinturas y fotografías antiguas. Mientras conversábamos, mi celular sonó y me di cuenta de que era Laura. No hablaba con ella desde la traición, y aunque dudé por un momento, terminé respondiendo la llamada. Su voz sonaba alterada y desesperada, pues pedía ayuda porque Cristóbal estaba borracho, delirando y retorciéndose en el suelo. No lograba contactar a su familia, y Laura no sabía qué hacer. Mi corazón se aceleró al escuchar su desesperación, y por un instante imaginé salir corriendo y acudir en su ayuda, pero entonces algo cambió. Una voz surgió en mi mente, conocida y desconocida al mismo tiempo, empujándome a dejarlos atrás, a permitir que se hundieran juntos, recordándome que ellos me habían abandonado. No era mi voz con la que a menudo pensaba en silencio total, y tampoco no venía del teléfono, pero increíblemente venía de mí. Miré a mi vecina Rosa, y ella devolvió la mirada con calma, como si supiera exactamente lo que estaba ocurriendo dentro de mi cabeza. Con un hilo de firmeza que no sentía propio, me limité a rechazar la petición y colgué. Rosa no hizo preguntas de lo ocurrido, y simplemente me sirvió más té, y con voz tranquila mencionó que esa noche habría una reunión en la azotea del edificio, y que yo debería asistir. Subí poco después de las 11 de la noche. La azotea estaba iluminada por velas dentro de frascos de cristal, formando un perímetro tenue y casi hipnótico. En el centro había una mesa baja cubierta con una ofrenda hecha de muchos elementos que no puedo describir. Las 5 mujeres estaban sentadas en círculo, murmurando y riendo suavemente. Me hicieron un gesto para unirme, y Beatriz me ofreció una copa con un líquido oscuro que al probarlo resultó amargo, terroso y ligeramente metálico, aunque con un calor que se expandía por el cuerpo. Después fumamos algo de aroma dulce parecido al incienso, y poco a poco la percepción del tiempo comenzó a distorsionarse. Leían frases en voz baja desde un cuaderno antiguo, y en un idioma desconocido, pero inquietantemente familiar, y me entregaron una ramita de lavanda junto con una piedra de obsidiana. En medio de ese ambiente denso y envolvente, surgió la invitación a liberar aquello que cargábamos en nuestro interior, y sin comprender del todo propias palabras comenzaron a brotar sin control, cargadas de rencor y deseo de castigo hacia quienes me habían traicionado. Las demás asintieron en silencio absoluto, como si comprendieran perfectamente cada emoción que atravesaba mi cuerpo. Beatriz pronunció el nombre de Lucifer en voz alta, y todas lo repitieron al unísono mientras levantaban sus copas de vino. Yo hice lo mismo que el grupo, entre una risa nerviosa que pronto se desvaneció, porque en ese instante sentí como el aire cambiaba, como si el bosque respirara justo detrás de nosotras aquella madrugada, pues algo había respondido. Días después Laura volvió a llamarme, pero yo no contesté. Dejó varios mensajes en los que su desesperación crecía. Decía que Cristóbal empeoraba con el pasar del tiempo, que decía cosas incoherentes y que gritaba en sueños tan intensos que despertaba con la garganta lastimada, y en uno de esos mensajes insinuó que yo había tenido algo que ver. Yo me repetía que no había hecho nada, pero la duda comenzó a instalarse en mí. Mis vecinas me saludaban como siempre, aunque ahora sus miradas tenían algo distinto, una mezcla de complicidad y silenciosa aceptación que me inquietaba.
y al mismo tiempo me hacía sentir parte de algo más grande. 2 semanas después, una amiga que teníamos en común me envió un mensaje de voz informando que Cristóbal había sufrido un accidente. Borracho, perdió el control del coche y se estrelló contra un poste de la carretera, quedando condenado a una silla de ruedas para siempre. Laura lo abandonó poco después del accidente, pues era incapaz de hacerse cargo de él. Me quedé mirando el celular durante largo rato, esperando alguna emoción clara, pero no sentí ni alegría ni tristeza, solo un extraño alivio, como si finalmente me hubiera liberado de un peso insoportable. A partir de entonces comencé a pasar más tiempo con mis vecinas del edificio. Me enseñaban recetas que ellas decían eran un secreto, y compartíamos conversaciones sobre los ciclos de la luna. Rosa me regaló semillas negras para protección, y Beatriz me mostró cómo preparar infusiones destinadas para alejar malas intenciones, mientras yo, casi sin darme cuenta, me adentraba cada vez más en ese mundo que antes habría considerado imposible. Yo sonreía creyendo que todo era simple tradición, pero en el fondo me sentía escuchada, acompañada y querida. Fue entonces cuando comencé a hablar más con Fernando, el vecino que era contador, un hombre tranquilo y educado que siempre llevaba papeles bajo el brazo. Primero me invitó a tomar café y luego a caminar por el desierto de los leones. Su compañía me resultaba agradable y lograba hacerme reír demasiado, pero una noche, mientras Carmen y yo bajábamos unas macetas de su departamento, lanzó una observación que me dejó inquieta, cuestionando mi interés por él con una naturalidad desconcertante. Respondí que me caía bien, que era amable y atento, y Carmen asintió lentamente antes de insinuar con una serenidad perturbadora que si su presencia me incomodaba, podían deshacerse de él sin dificultad. Reí con nerviosismo pensando que se trataba de una broma, pero su expresión permaneció inmutable, y en ese instante comprendí que para ellas los hombres eran apenas tolerados, nunca bienvenidos, y que algo dentro de mí comenzaba a llevarse con esa misma idea. Con el paso de los meses, la sensación de pertenencia se volvió más intensa. En ocasiones despertaba en mitad de la noche con el eco lejano de tambores en la oscuridad, o con la impresión de que alguien había estado en mi habitación. Encontraba flores frescas en la cocina que yo no había comprado, marcas de cera en el marco de la ventana, e incluso huellas húmedas que se desvanecían lentamente sobre el piso de la sala. Lejos de asustarme, todo aquello me producía una extraña calma, como si finalmente hubiera dejado de estar sola. Hoy sigo sin saber si lo ocurrido aquella madrugada solo fue un simple ritual simbólico o algo mucho más real y poderoso. Lo único claro es que desde entonces la línea entre lo que creo y lo que temo se volvió casi inexistente. La idea de un grupo de mujeres reunidas bajo la luna, rodeadas de fuego y compartiendo un mismo deseo, dejó de parecer inofensiva para convertirse en algo cargado de un poder difícil de explicar. Tal vez sea más del que me atrevo a aceptar, y aunque en otro tiempo habría sentido miedo, ahora lo que habita en mí es una certeza inquietante y profunda, pues ahora pertenezco a un grupo de verdaderas brujas.